Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Bien, chicos, entonces vamos a concluir con el tema que estamos ya viendo en la anterior clase. Si recordamos, habíamos ya hecho algunas definiciones importantes referentes a los síndromes coronarios. Aquellos que tenían una alteración en el segmento ST, o sea, aquellos que tenían un supradesnivel y aquellos que tenían un infradesnivel. Entre los dos mencionábamos que el infarto o el síndrome coronario con elevación del segmento ST era aquel donde existía una obstrucción total de la arteria y esto implicaba el hecho de que lamentablemente evite el flujo normal hacia un área específica del corazón. Ahora, la conducta que se puede realizar en cuanto a lo que es el tratamiento de estos pacientes va relacionado siempre en poder solucionar este problema a la brevedad posible. Por ende, hoy en día se habla y se conoce bastante de los trombolíticos. Los trombolíticos son fármacos que nos ayudan a prácticamente eliminar un trombo que esté condicionando una obstrucción. Por lo tanto, estos trombolíticos hoy en día se los usa bastante siempre y cuando se tenga el alcance del mismo fármaco, ¿verdad? Entonces, hay que siempre tomar en cuenta que ante una situación como, bueno, ser una emergencia al hablar de un síndrome coronario con elevación del segmento ST, se deben tomar medidas lo más antes posible, puesto que la disminución en la perfusión de esa área del corazón puede conllevar a problemas irreversibles por parte del corazón. Por ende, estos trombolíticos, ojo, muy importante, solamente se utilizan en aquellos pacientes que están con un síndrome coronario con elevación del segmento ST o con una lesión subepicárdica. No se tienen que olvidar, eso es importante. ¿Por qué no usarlo en un paciente que está con un infarto pero con infradesnivel o una lesión subendocárdica? En estos pacientes generalmente hay un tiempo de aproximadamente 24 horas para solucionar el problema. Por lo tanto, no se justificaría usar estos trombolíticos. Se dice que la utilización de estos trombolíticos debe ser a la brevedad posible. Mientras más antes lo utilicemos, mucho mejor. Dentro de las guías nos menciona que se puede utilizar hasta las 6 horas, ¿no? O sea, que ocurrida el evento, una vez que el paciente va a acudir a la consulta, inmediatamente, si este está entre los menos de las 6 horas de evolución y no tenemos al alcance un equipo para hacer un cateterismo cardíaco, por ende se sugiere hacer una trombólisis. La trombólisis prácticamente va a ayudarnos a resolver este problema, pero no al 100%, porque en algunas circunstancias igual se requiere hacer un cateterismo cardíaco o intervencionismo coronario para poder solucionar el problema. Muy importante saber que estos trombolíticos los tenemos al alcance ahí en el mercado, sí tenemos la mayoría de los hospitales, pero lamentablemente, un ejemplo, en Bolivia no se cuenta en algunos hospitales como ser el Hospital del Sur, Hospital del Norte, no se cuenta con estos trombolíticos y peor en hospitales o centros de salud de primer nivel. Por lo tanto, en algunos otros países, Brasil, Argentina, etcétera, se maneja bastante estos trombolíticos, dada, bueno, la complejidad y el desarrollo en cuanto a lo que es su sistema de salud. Es obvio que para poder utilizar un fármaco tenemos que tener una guía que nos indique en qué situaciones debemos utilizarlo. Es así que nacieron estas guías europeas que nos indican en qué situaciones nosotros podemos iniciar una fibrinólisis. Por un lado, es una indicación clase 1A en pacientes que tengan un infarto con supradesnivel, un infarto agudo de miocardio con supradesnivel o con elevación del segmento ST, que es lo mismo, con presencia de síntomas antes de las 12 horas. O sea, puedes utilizarlo antes de las 12 horas, pero les recalco, ese hecho de que tú lo utilices antes de las 12 horas implicaría que tal vez
ya existe un daño a nivel de lo que es miocardio. Es muy preferente utilizarlo menos de las 6 horas, y es posible menos de las 3 horas de evolución, si ustedes tienen al alcance estos fibrinolíticos. En ausencia de contraindicaciones, en pacientes que lamentablemente no podamos usar estos fibrinolíticos, y que tengan clínicas, pero también puedan presentar en su electrocardiograma la aparición inicial o súbita de un bloqueo completo de examen izquierda, también es una indicación clase 1A. ¿A qué me refiero? Ya les comentaba en clases previas que la aparición reciente de un bloqueo completo de examen izquierda más la presencia de clínica sugeriría desde luego también que el paciente esté cursando con un infarto, y por ende pueden utilizar también en esta situación los fibrinolíticos, pero siempre antes de las 12 horas. No se olviden, porque siempre esto se pregunta, se ve en el hospital, la verdad yo les pregunto en el examen, porque es importante en qué momento se debe usar estos fibrinolíticos y en qué momentos no. Despasadas las 12 horas se ha visto que los fibrinolíticos no tienen muy buen, se podría decir, efecto en cuanto a lo que es evitar tal vez una muerte celular. Por más que tú lo utilices, ya existe un daño a nivel de las células miocárdicas, y la verdad no valdría la pena tal vez utilizarlos posterior a las 12 horas. Algunas otras indicaciones, fibrinólisis prehospitalaria. ¿A qué nos referimos? Que en algunos pacientes de repente que están trasladándolos al hospital, y el hospital está muy alejado, también se puede utilizar los fibrinolíticos, siempre y cuando no se tenga al alcance la unidad de coronaria y poder realizar un intervencionismo coronario o un intervencionismo percutáneo, que es lo mismo. Una clase prácticamente C, una clase 2C no está tan indicado. Se menciona que en el infarto de cara posterior no tendría mucha utilidad la fibrinólisis. Sería mucho mejor realizar una intervención percutánea o un cateterismo cardíaco, que es lo mismo, puesto que se ha visto que la fibrinólisis no tiene mucho efecto en lo que es la disolución de los infartos en la cara posterior, por la complejidad en cuanto a lo que es su irrigación. Por otro lado, es importante saber que la fibrinólisis también se puede realizar en algunos pacientes que tengan elevación con el segmento ST, pero estén dentro de las 24 horas. Eso es lo que les decía. Miren, acá es una indicación clase B. Ojo, muy importante. En esta parte ustedes tienen que darse cuenta que esta indicación clase B no sería la más apropiada, puesto que una indicación clase 1A, una clase 1B tal vez sí tendría alguna finalidad, pero en este caso la verdad no veo muy eficiente el poder utilizar los fibrinolíticos pasadas las 12 horas. Entonces, si bien está indicado, se ha visto que con la experiencia no se tiene muy buen resultado dentro de lo que es la utilización posterior a las 12 horas con los fibrinolíticos. Ojo, muy importante, no se debe utilizar en pacientes asintomáticos, ¿no? De repente yo tengo algún paciente que, bueno, ya pasó las 24 horas, hay mucha controversia, como les decía, en su utilización. La verdad no hay una justificación, no habría una justificación en hacer una fibrinólisis, más al contrario, tal vez lo más conveniente sería hacer directamente un cateterismo cardíaco. Siempre cuando estemos en contacto con estos pacientes, tenemos que pensar que tiene que priorizar la sintomatología. Siempre y cuando nosotros sepamos que aquellos pacientes son aptos y no tienen ningún inconveniente en cuanto a la utilización de estos fibrinolíticos. No se debe utilizar, ojo, no se debe utilizar en pacientes que tengan un infarto agudo con infradesnivel o depresión del segmento ST, que es lo mismo. Les recalco, ya les expliqué hace un momento, estos pacientes que tienen infradesnivel o el segmento ST está deprimido, prácticamente estamos hablando de pacientes que tienen una arteria que está casi totalmente obstruida, un 90% de obstrucción, pero sí hay flujo. Por lo tanto, no valdría la pena utilizar los fibrinolíticos en estos pacientes, porque tú tienes 24 horas para hacerle un cateterismo. Entonces tienen que colocar en la balanza. Si le hago un cateterismo, desde luego voy a tener mucho mejor resuelto el problema que hacer una fibrinólisis, donde lamentablemente puede haber efectos secundarios como hemorragias, etcétera. Por lo tanto,
la verdad yo no indicaría y no se indica en pacientes que tienen un infradesnivel o una lesión subendocárdica, que es lo mismo. Entonces, es un dato muy importante y que tal vez se le esté explicando para que ustedes puedan justificar en algún momento el de por qué no utilizarlo. Si tú tienes 24 horas para resolver este problema, mejor hazle un cateterismo y en 24 horas, por más alejado que estés, tu paciente va a llegar a una unidad donde sí se puede hacer un cateterismo cardíaco. Hay, desde luego, criterios para poder iniciar una trombólisis. Como les decía hace un momento, mejor utilizarlo en pacientes con supradesnivel antes de las 12 horas de evolución de la clínica del paciente. Eso es un punto importante que no quiero que se olvide. Muy bien. Segundo, mejor si lo utilizamos más antes. O sea, mejor si lo utilizamos dentro de las 3 horas, porque se ha visto que utilizarlo más antes se tiene una mejor eficacia en resolver el problema. Y no quiere decir, por si acaso, ojo, que el utilizar estos trombolíticos te va a permeabilizar por completo la arteria. No, se ha visto que en un 30-50% sí se puede ver una obstrucción, una liberación del trombo, pero no en su totalidad. Por lo tanto, estos pacientes generalmente van a requerir un cateterismo cardíaco de rescate, ¿no? Una vez que le haces la trombólisis y ves que sí está resolviéndose el problema, bueno, pues tendrás ya una idea clara de que el paciente va mejorando, pero igual tienes que hacerles un cateterismo para verificar que la arteria esté liberada, o si está parcialmente obstruida, bueno, ya lo puedes liberar con el cateterismo. Así que no hay ningún problema por eso. Estos son criterios muy importantes que nos van a ayudar bastante. Pero así como nosotros podemos utilizar los trombolíticos, también hay contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones absolutas donde ustedes no pueden utilizar para nada los trombolíticos, y también hay contraindicaciones relativas. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, les reitero que pueden interrumpirme para poder aclarar, porque es un tema un poco complejo y es tal vez uno de los temas más importantes, puesto que el infarto hoy en día está aumentando en cuanto a lo que es su incidencia, y las complicaciones también están aumentando por no, desde luego, hacer un buen diagnóstico con estos pacientes que lamentablemente requieren una intervención percutánea a la brevedad posible. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces continuamos. ¿En qué situaciones ustedes no pueden hacer una trombólisis, no pueden usar los trombolíticos? Son contraindicaciones absolutas, o sea, para nada piensen utilizar los trombolíticos. Si tienen algún paciente que se está infartando, tiene un supradesnivel y está con una hemorragia activa en ese momento, no pueden utilizar los trombolíticos porque pueden aumentar o intensificar la hemorragia que se encuentra activa en ese momento. En algún paciente que tal vez tenga una ruptura cardíaca, algunos pacientes que sufren infarto pueden tener rupturas de los músculos papilares, un ejemplo. ¿Y cómo ustedes se darían cuenta que hay una ruptura cardíaca? Por la aparición de un soplo de reciente aparición. Inmediatamente que ustedes auscultan, ven que el paciente se está infartando y auscultan un soplo que tal vez no lo tenía previamente el paciente, automáticamente pueden sospechar una ruptura cardíaca, pero lo van a confirmar haciendo un ecocardiograma. Entonces, ante tal situación no se aconseja utilizar, desde luego, tampoco estos trombolíticos, porque esta ruptura va a conllevar a hemorragias y ustedes van a intensificar esa hemorragia por la ruptura a nivel de alguna estructura, especialmente los músculos papilares de la válvula mitral. Las disecciones de aortas, lo mismo, ¿no? Sabemos que esas disecciones de aortas en algún momento pueden complicarse, pueden conllevar a mayor hemorragia, por lo tanto, está contraindicado. Pacientes que hayan tenido ACVs hemorrágicos o tengan antecedentes de ACV hemorrágico, lo mismo, contraindicación absoluta. Algún paciente que haya tenido alguna cirugía a nivel de traumatismos craneales menor a los 12 meses de evolución, lo mismo, contraindicación absoluta. Neoplasias intracraneales, fístulas, aneurismas, lo mismo, también contraindicación absoluta. Pacientes con ACVs no hemorrágicos, ACVs isquémicos, pero que su evolución sea menor de los 6 meses, no utilizar. Si supera los 6 meses, bueno, sí se puede utilizar estos fibrinolíticos. El tiempo es muy importante y desde luego los antecedentes de que el paciente refiera que en algún momento presentó algún ACV de tipo no hemorrágico.
Traumatismos importantes menores a los 14 días de evolución tampoco se puede utilizar, en el embarazo no se puede utilizar, y ante hemorragias digestivas urinarias menor a los 14 días tampoco se puede utilizar los fibrinolíticos. Son contraindicaciones absolutas y son desde luego situaciones en las que ustedes tienen que tener mucho cuidado con los fibrinolíticos. Es más, siempre les van a preguntar de estas contraindicaciones y bueno, es bueno saberlo, ¿no? Así como tenemos contraindicaciones absolutas, también tenemos contraindicaciones relativas, o sea, donde ustedes pueden de repente utilizarlo, pero tienen que analizar muy bien si el utilizar conllevaría mayor beneficio que tal vez hacerle un cateterismo cardíaco, ¿no? En aquellos pacientes que tienen hipertensiones crónicas o severas, mencionar que los trombolíticos pueden desde luego aumentar la hipertensión, por un efecto vasoconstrictor que tienen, bueno, pues a nivel arterial. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente hipertenso severo, puede complicar la hipertensión y complicar, desde luego, el estado hemodinámico del paciente. Pacientes donde la presión sistólica está superior a 180 y la diastólica a 110. Estamos hablando de pacientes con crisis hipertensiva. Aquellos pacientes que tienen crisis hipertensiva tampoco deben utilizar los fibrinolíticos. Es mejor utilizar, pensarla bien antes de utilizar, o de repente bajar la presión un poco para poder utilizar el fibrinolítico. Pero recordemos que acá tenemos que agilizar todo porque el tiempo es tejido. Alguna cirugía mayor, pacientes con resucitación cardiopulmonar que hayan tenido algún, bueno, trauma post-resucitación, y pacientes donde hayan tenido una punción de un vaso, ¿no? Prácticamente estamos hablando de pacientes que de repente dializan o pacientes que tienen alguna otra alteración o algún catéter a nivel venoso. Entonces, en estas situaciones, lo más aconsejable es ver el riesgo-beneficio que puede conllevar el utilizar los fibrinolíticos. La verdad, si yo tengo un paciente en esta presentación, optaría mejor por hacer un cateterismo antes de utilizar los fibrinolíticos, pero si ven que no hay al alcance un medio, una unidad donde se pueda hacer el cateterismo, no hay de otra de utilizar los trombolíticos, ¿no? En esas situaciones se justificaría, puesto que sabemos que está en riesgo la vida del paciente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de utilizar los trombolíticos? Los trombolíticos, la meta desde luego es disminuir la mortalidad. Sabemos que los pacientes que se van a infartar, lamentablemente, van a tener secuelas. Y esas secuelas van a traducirse ¿en qué? En insuficiencia cardíaca. Por ende, estos pacientes, en lo posible, deben, si cumplen criterios buenos y criterios que no justifiquen el tener alguna complicación, entonces pueden utilizar los trombolíticos. Es más, siempre nosotros tratamos de utilizar estos trombolíticos a la brevedad posible, y en la práctica y en la experiencia lo hemos utilizado, y en cierto sentido nos ayuda bastante para poder evitar complicaciones por parte del paciente. Entonces, esa es la meta y ese es el objetivo para poder evitar mayor deterioro funcional o muerte por parte del paciente. Se ha visto que a mayor prontitud, mayor eficacia en cuanto a lo que es la utilización de los trombolíticos. Por lo tanto, dentro de las 3-6 horas, yo creo que tendríamos muy buen éxito en la utilización de estos trombolíticos. Pasadas las 6 horas hasta las 12 horas, la verdad, bajaría este porcentaje de efectividad, y ya pasadas las 12 y 24 horas incluso, y la verdad sería tal vez no necesario hacerlo, y buscar alguna otra opción, como hacer un cateterismo para poder resolver este problema. Pero les recalco nuevamente, la utilización de los trombolíticos debe ser a la brevedad posible para mejorar la supervivencia del paciente. Sabemos muy bien que yo tengo que saber en qué momento utilizar estos trombolíticos, y ya hemos visto en qué situaciones, pero también hay otras situaciones donde yo los puedo utilizar. Si yo tengo mi paciente con sintomatología, dolor opresivo, retroesternal, intenso, 9/10 en la escala del dolor, que se daría, que se yo, a brazo izquierdo, y que prácticamente es un dolor insoportable, haría un electrocardiograma inmediatamente. Y si veo en el electrocardiograma que hay un supradesnivel, una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas,
automáticamente estaría sospechando en un supradesnivel, ¿no? O un infarto. Recordemos, ya les había mencionado en anteriores clases, que ustedes tienen que encontrar estas alteraciones en dos derivaciones contiguas, sí o sí, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 a BL, D2, D3 y ABF. Entonces, sí o sí tiene que haber en dos derivaciones contiguas. Si solo hay en una y en la otra no, la verdad no denotaría mayor importancia. Desde luego, también debemos utilizar los trombolíticos cuando no hayan o no existan contraindicaciones y de preferencia utilizarlo en pacientes menores de 75 años. Se ha visto que en los pacientes mayores a 75 años existe algún grado mayor de hemorragia. Por lo tanto, la indicación de su utilización realmente sería muy dudosa dentro de estos pacientes, puesto que pueden tener alguna complicación de hemorragia o un shock hipovolémico y su paciente fallecer por la utilización de otros trombolíticos. Por lo tanto, siempre, de preferencia, siempre mejor hacer un cateterismo cardíaco o una intervención coronaria percutánea a utilizar los trombolíticos. Entonces, ustedes tienen que medir sus tiempos. Si yo tengo un paciente con supradesnivel, sé que tengo que en 2 horas hacerle un cateterismo cardíaco. Sí o sí. ¿Por qué? Porque dentro de esas 2 horas el tejido va a sufrir, pero no va a morir. Pasadas las 2 horas, puede haber ya un daño a nivel de tejido muscular. Por lo tanto, no valdría la pena hacer un cateterismo, pero, ojo, muy importante, igual lo hacemos porque hacemos un cateterismo de rescate, por lo menos para tratar de mejorar el flujo que ya produjo una muerte celular en el miocardio. Entonces, también tener en cuenta para poder utilizar estos trombolíticos. ¿Y cuáles son los trombolíticos? Todos se mencionan y dicen, bueno, y hablamos de los trombolíticos y no sabemos cuáles son. El más conocido, la streptokinasa. La streptokinasa lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en todo lado. ¿Cuál es el problema de la streptokinasa? Que tiene más efectos adversos que el resto y que desde luego te puede conllevar a una hemorragia más que el resto, sí. La streptokinasa, se utiliza en una dosis viene en una ampolleta, en una dosis de 1.500.000 unidades internacionales. Entonces, esta ampolleta de 1.500.000 unidades internacionales, yo lo puedo diluir en 250 o 500 cc de dextrosa y pasarlo dentro de lo que es la media hora o la hora. Y voy controlando, ¿no? Voy controlando. ¿Y qué voy a controlar? Por un lado, voy a estar haciendo electrocardiogramas cada 15 minutos por lo menos, para poder ver si es que la streptokinasa realmente me está disolviendo ese trombo y desde luego también tendría que haber una mejora en la clínica. Por lo tanto, estos datos son importantes que te van a llevar a pensar de que está realmente resolviéndote el problema de la streptokinasa, está mejorando el flujo. Pero si tú ves que el dolor persiste y que no hay mejora en cuanto a lo que es los cambios electrocardiográficos del supradesnivel, automáticamente tienes que pensar que no te está haciendo un efecto la streptokinasa y lo mejor es hacer una intervención coronaria percutánea. Lo que les decía, se ha visto que su eficacia de la streptokinasa no es tan buena, 32% nada más de eficacia. Por lo tanto, hay muchos mejores trombolíticos como ser el alteplase, reteplase y el telecteplase. Son mejores trombolíticos, sí hay al alcance. El problema es el costo, son bastante caros. No tenemos en Bolivia ninguno de estos tres. Sí hay en otros países, especialmente la teplase, sí se utiliza y telecteplase también se utiliza. Como podemos ver, estos tres, a diferencia de la streptokinasa, no te produce una hipotensión, ¿no? No te produce una hipotensión que puede ser un efecto no deseado, lamentablemente, de la utilización de estos trombolíticos. Por otro lado, la eficacia de resolución es mucho mejor, 54% al hablar de la teplase, reteplase prácticamente 60% y telecteplase un 63%. Por ende, se ve que estos son mejores, sí tienen una mejor eficacia en disolver ese trombo que me está obstruyendo la arteria, pero no lo tenemos todos al alcance. La utilización va lo mismo, el teplase viene en una dosis de aproximadamente hasta 100 miligramos, automáticamente tú lo puedes pasar en 90 minutos, la teplase viene en 10 unidades internacionales, incluso lo puedes utilizar 2 veces, y el telecteplase de 30 a 50 miligramos y debes utilizarlo según kilo peso. Por ende,
la utilización de estos trombolíticos debe ser con sumo cuidado y bajo monitorización y un control respectivo cada 15 minutos por lo menos del electrocardiograma. ¿Y en qué situaciones, lo que les comenté hace un momento, diré que sí me ha hecho un efecto deseado los trombolíticos? ¿En qué situación diré si me ha disuelto el trombo o me está disolviendo el trombo? Prácticamente cuando mejora la clínica. El paciente refiere menos dolor, refiere menos irradiación del dolor. Entonces ahí tú tienes que pensar que sí te está haciendo un efecto deseado los trombolíticos. Un reflejo cardioinhibitorio. ¿A qué nos referimos con el reflejo cardioinhibitorio? De Besol-Yarit. Besol-Yarit, bueno, es una tríada más o menos que nosotros evaluamos en un paciente, donde vamos a encontrar una hipotensión. El paciente va a estar hipotenso, va a estar bradicárdico, y en algún momento va a presentar algunas extrasistolias, latidos prematuros ventriculares, que me van a indicar que se está tratando, desde luego, de mejorar la perfusión a nivel ventricular, y por ende, bueno, serían datos importantes para pensar que hay algún dato de mejoría en cuanto a lo que es la presencia de estos trombos. Generalmente estos datos son clínicos, ¿no? Dolor sabemos que es algo subjetivo que nos va a mencionar el paciente. La bradicardia lo vamos a poder, desde luego, o la frecuencia cardíaca o una bradicardia podemos, desde luego, percibirlo al controlar la frecuencia cardíaca. Y en algún momento también podemos ver algunos otros cambios en el monitor referente a algunos latidos ectópicos, como ser la extrasístole ventricular. En los cambios electrocardiográficos netamente, vamos a ver una disminución del supradesnivel. Si hablamos a nivel de la cara anterior, un 50% va a estar disminuido, y a nivel de la cara inferior un 70%. O sea, si nosotros vamos a ver esos cambios en cuanto a lo que es los controles periódicos del electrocardiograma, automáticamente nos va a orientar a pensar que sí hay una buena resolución del problema. Configuración de la onda T, ¿qué quiere decir? Que la onda T prácticamente va a volverse negativa, donde nos va a indicar que hay una hipoperfusión, pero no una hipoperfusión casi nula. Recordemos que la inversión de la onda T nos indica hipoperfusión por una obstrucción parcial de la arteria. Por lo tanto, veríamos este cambio porque se está resolviendo el problema y tal vez hay una obstrucción parcial que puede quedarse y que nosotros lo vamos a resolver con un nuevo cateterismo cardíaco. Cambios en el complejo QRS, lo que les decía, hay algunos pacientes que van a entrar, los vamos a encontrar con un bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Y la clínica, desde luego. Por ende, si es que se va a ir mejorando la perfusión, el bloqueo completo de rama izquierda debería desaparecer y volver a una configuración normal en cuanto a lo que es el QRS. Algunas arritmias, algunas extrasístoles que ya hemos mencionado anteriormente, la presencia de estas extrasístoles o latidos ventriculares acelerados nos van a indicar que se está mejorando la perfusión a nivel ventricular y por ende habría también una resolución muy buena por parte de los trombolíticos. Y los biomarcadores cardíacos, no nos olvidemos, las enzimas cardíacas, CPK, CPKMB, troponina, la mioglobulina, etcétera, son marcadores enzimáticos cardíacos. Por lo tanto, también tengo que hacer un control. Se sugiere que cada 3 horas se haga un control de los biomarcadores, con el objetivo de que ver si es que existe alguna disminución de los mismos, que también sería una indicación de resolución de este problema de la trombosis a nivel arterial. Bien, entonces son algunos datos importantes que se les está mencionando para no olvidarse y tener en cuenta la utilización y la mejoría por la utilización de los trombolíticos. ¿Cuándo se debe preferir hacer una intervención coronaria percutánea? O sea, ¿cuándo debo preferir hacer un cateterismo cardíaco? Siempre y cuando tengamos una sala, o sea, lo preferente es tener una sala de coronario, ¿no? Donde yo pueda hacer la intervención sin ningún problema, tener un espacio para poder hacer el estudio, donde también un punto tenemos que tener en cuenta. Siempre analizar que desde el momento que he evaluado al paciente que está sufriendo un infarto, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacerle un cateterismo cardíaco? De preferencia debe ser menos de los 90 minutos, ¿no?
que, bueno, pues en cierto sentido se ve que si se hace con mayor prontitud va a haber menos daño o hipoperfusión a nivel celular. Por lo tanto, tengamos en cuenta este punto para poder hacer un cateterismo. Un shunt cardiogénico KILIP 3. Bueno, hay una clasificación que la vamos a ver en un momento más, que es la clasificación de Killick-Kinvar. Es una clasificación que nos indica que alteraciones ya sistémicas existen a nivel de ese organismo que está sufriendo un infarto y que también nos va a indicar que este paciente puede en algún momento llegar a un shock cardiogénico y llegar a morir. Por lo tanto, siempre es importante que nosotros vayamos analizando la evolución y los datos clínicos que vaya presentando el paciente una vez que se esté infartando. Cuando yo no puedo optar por la fibrinólisis, lamentablemente hay contraindicaciones absolutas de utilizar los fibrinolíticos. Mi única opción será la intervención coronaria percutánea, la única. Dudas en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Entonces, si es que están entre la duda de que sí y no se está infartando, mejor hacer el cateterismo de una vez y llegar a un diagnóstico o desde luego descartar lo que estemos pensando al ver esta situación que presenta el paciente. Esta es la clasificación de Killick-Kinvar, lo que les decía, ¿no? Estamos hablando que un cateterismo o una intervención coronaria percutánea debería hacerse de forma inmediata en un KILIP 3, donde el paciente ya presenta algún grado de insuficiencia cardíaca o presenta insuficiencia cardíaca, producto de que el corazón ya no está cumpliendo con esa capacidad de ser bomba. Por lo tanto, estos pacientes que están en un KILIP 3 tienen no solamente este deterioro, sino también podemos encontrar un edema agudo de pulmón, donde los pulmones van a estar congestionados y vamos a auscultar crepitantes, producto de la congestión y la falla cardíaca que estamos encontrando. Como va a haber bastante volumen, va a haber un corazón que es insuficiente, se va a manejar muchos volúmenes y por lo tanto puede existir un tercer ruido cardíaco. Recordemos que el tercer ruido cardíaco generalmente se da en pacientes con insuficiencia cardíaca o que tienen mucho volumen y que, bueno, pues este volumen se está produciendo un llenado ventricular rápido y ahí se origina el tercer ruido cardíaco. La clasificación de Killick-Kinvar nos ayuda a ver el porcentaje de mortalidad. ¿A qué me refiero? Que todos estos pacientes, desde luego, tienen mayor probabilidad de acuerdo al deterioro que presenten. Un ejemplo, si yo tengo un paciente que se está infartando y no tiene datos de insuficiencia cardíaca y la presión está estable, tiene un KILIP 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene 5% la probabilidad de morir, si es que no le hacemos dentro de lo que es el cateterismo cardíaco. Un KILIP 2, bueno, donde el paciente tiene una insuficiencia cardíaca moderada, hay congestión pulmonar, hay disnea, oliguria, de repente un ritmo de galope por la presencia también de un tercer ruido cardíaco y estertores en menos del 50% del campo pulmonar. O sea que no hay mucho compromiso pulmonar. En este caso, el paciente tendría un 10% de mortalidad dentro de lo que es el cateterismo cardíaco. Y así sucesivamente, ¿no? A mayor Killick-Kinvar, mayor probabilidad de que el paciente pueda fallecer en el mismo procedimiento como tal. En esta situación, nosotros tenemos que siempre utilizar esta clasificación para poder tener una idea de que si es que nuestro paciente se puede rescatar o tiene mayor probabilidad de fallecer por el infarto. Y acá vamos a ver una imagen muy bonita, bueno, es un video donde vamos a ver la utilización, son imágenes, cómo nosotros realizamos la perfusión de las arterias que están obstruyendo. Pues inmediatamente, acá podemos ver, esta es la coronaria derecha, ¿no? Es la coronaria derecha. Entonces las flechas nos están mostrando el lugar donde está obstruido. Miren acá, una vez que nosotros introducimos el catéter y llegamos a nivel de las coronarias, usamos un contraste. Y este contraste al aplicarlo nos ayuda a ver la luz de las arterias. Y acá, una vez que se ha colocado el contraste, vemos que acá existe la obstrucción. Miren acá apenas una línea delgadita donde, bueno, se observa que este lugar está obstruido. Inmediatamente se introduce desde luego una guía que vemos acá con un balón. Este es el balón y esta es la guía, esta guía delgada que vemos acá como un pequeño cabello. Lo introducimos para poder inflar un balón que me va a dilatar la arteria que está obstruida. Una vez que me dilata, yo colocaré recién el stent, que es la solución a los problemas ante estos pacientes que tienen obstrucciones casi totales o totales de la luz de la arteria. Y acá podemos ver, una vez que se ha hecho esta introducción de la guía y se ha inflado el balón,
automáticamente veo que se introduce este stent. Este stent, como podemos ver, es como un filtro que se localiza o se coloca en el lugar de la obstrucción una vez dilatado y se queda ahí de por vida. Y vemos acá la resolución del problema. Miren acá cómo ya la luz de la coronaria está libre, está permeable. Entonces, ese es el objetivo cuando nosotros colocamos stent, o ese es el objetivo. Primero, visualizamos si es que las arterias se encuentran obstruidas o no se encuentran obstruidas. Si vemos que hay una obstrucción casi total o total de esta arteria, inmediatamente pasamos a colocar los stents. Los stents, les recalco para que se oriente más o menos en cuanto a lo que es su morfología, son similares a los resortes que encontramos en los lapiceros. Esos resortes pequeños que encontramos en los lapiceros tienen más o menos esa morfología los stents. Y su objetivo es, desde luego, mejorar el flujo en la estrechez o en la obstrucción que presente la arteria. Así no es muy complicado, pero sí un poco difícil de realizar. ¿Y cuáles son las complicaciones? Si yo, digamos, tengo un paciente con infarto y no le tomo importancia, dejo que el infarto siga avanzando, lo más probable es que el paciente presente arritmias, de repente una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular y muerte, presente una pericarditis o en todo caso un infarto del ventrículo derecho, que puede ser secundario a la extensión de la hipoperfusión de la arteria, formación de trombos a nivel intracardíaco, falla cardíaca, que sabemos que esto es insuficiencia cardíaca, aneurisma, ¿no? Presencia de aneurismas, o en todo caso la extensión del infarto hacia otros lugares. Por ende, estas son complicaciones muy comunes que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes, siempre y cuando no hagamos la intervención coronaria percutánea a tiempo o no hagamos la fibrinólisis. Entonces, les recalco, la fibrinólisis debe realizarse lo más antes posible y siempre con las medidas recomendadas en cuanto a lo que es su indicación o su contraindicación que ella presente. Muy bien. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá referente a fibrinólisis? No sé, o tal vez alguna pregunta más que tengan de clases previas. Es un tema muy bonito, muy interesante, esto de síndromes coronarios, aunque un poco complejo en cuanto a lo que son las clasificaciones, pero les recalco, un síndrome coronario con supradesnivel es igual a una lesión subepicárdica, quiere decir que se está afectando todas las capas del corazón. Un síndrome coronario sin elevación del ST o con infradesnivel es igual a una lesión subendocárdica, que solamente se está afectando la capa interna del corazón y no es una emergencia, es una urgencia que sí tiene que ser resuelta, pero tenemos 24 horas para resolverla. En el caso del supradesnivel o lesión subepicárdica, lo más importante es resolverlo antes de las 2 horas de preferencia, para poder evitar mayor complicación en cuanto a lo que son las células musculares. ¿Alguna pregunta que tengan? Doutor, Dime. doutor? Assim, um paciente pós-infarto apresenta uma onda Q aumentada